Bereshit bara Elohim et Asamaim beet Aretz. Bearet estaba Tohu Babohu y habían tinieblas sobre la faz del abismo. Y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim: sea la luz, y es la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no los recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le diste el poder de ser hechos hijos de Elohim. Capítulo número 3. El testimonio que hemos recibido comenzando un nuevo año evangelio y dando testimonio conforme a la palabra que recibimos de nuestro Elohim, a la fuerza en el corazón que nos da, a la fidelidad que pone en nuestra mente y en nuestros corazones para testificar, y a la paz de Él que nos inunda para poder hacer lo que estamos haciendo. Estamos en el capítulo 1, conociendo al Hijo de Elohim, recibiendo al Hijo de Elohim, viviendo por la fe en el Hijo de Elohim. Hemos visto qué es la fe, y en el capítulo anterior dijimos que la fe era cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, se encontraron frente al mar, entre el mar y el desierto, y el faraón y su ejército detrás, de manera que dieron el primer paso, confiaron en su Elohim y dieron el primer paso, y las aguas del mar de las cañas, del mar de los juncos, se abrió delante de ellos y pudieron pasar en seco al otro lado del mar, abriéndose un camino de vida para ellos. Sin embargo, cuando el faraón y su ejército intentaron hacer lo mismo, perecieron en las profundidades, anegados por las aguas. En el de ayer explicamos acerca de que el fundamento de nuestra fe, y que fue la fe de los apóstoles, es que la palabra de Elohim, aquel que es la palabra de Elohim, aquel que existía desde el principio en la misma gloria de Elohim, aquel que es la luz verdadera que resplandeció en el principio, y que la luz es la vida, y que las tinieblas no prevalecieron contra él. Esa luz estaba en el mundo, había venido al mundo. El mundo sencillamente amó más las tinieblas que la luz. A los suyos vino y los suyos no los recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el poder de ser hechos hijos de Elohim. Debo decir a tono con esto que el creer en el Hijo es algo de la voluntad propia del hombre. El poder para llegar a ser hijo de Elohim es algo que también proviene de nuestros corazones, pero proviene también del Hijo de Elohim. De manera que el creer es algo, hermano, voluntario. El creer es cuando el Espíritu nos está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, y nos está guiando a aquel que es el Hijo de Elohim, porque es el Espíritu el que da testimonio. Es el Espíritu precisamente al que rechazamos, es el testimonio del Espíritu el que rechazamos por nuestra propia voluntad, en nuestra mente y en nuestros corazones, con las justificaciones que internamente nosotros mismos producimos, pero es al testimonio de Elohim, el testimonio que Elohim está dando acerca de su Hijo,
es el que voluntariamente nosotros rechazamos y no creemos en aquel que Él envió. No creemos en aquel que es la luz, en aquel que es la palabra que se hizo hombre. Ese es el fundamento de nuestra fe. El ejemplo de eso está en mi propia vida cuando, estando en un culto dominical, sentí una voz profunda, pero una voz que me convenció. Recibe el testimonio del Espíritu. Sencillamente, para poder entender, vine a mi casa a tratar de investigar qué significaba recibir el testimonio del Espíritu, y este testimonio es el que estoy dando. Tuve que tomar una decisión en mi corazón de creerle a Elohim o de creer en los hombres, de seguir donde me encontraba o sencillamente estar frente al mar como estaba el pueblo de Israel y comenzar a caminar por la fe en el Hijo de Elohim. De manera, hermanos, que ante nosotros está la vida y la muerte, la verdad y la mentira. Dos cosas hemos dicho: que el Hijo es la palabra de Elohim, aquel que es la palabra que se hizo hombre, y que los apóstoles en su enseñanza dijeron: todo aquel que diga estar inspirado por Dios, todo el que dice estar inspirado por Dios y no reconoce que la palabra de Elohim se hizo hombre, que el Hijo de Elohim vino como hombre verdadero al mundo, no es de Elohim. Reflexionemos: si una persona nace de mujer, ¿por qué tenemos que tener un convencimiento? ¿Por qué el Evangelio insiste en que Él se hizo hombre? ¿Por qué precisamente, como decir, los judíos no lo recibieron si había nacido de una mujer como ellos esperan? ¿Por qué no lo recibieron? ¿Y por qué Él le dijo a los judíos que Él había descendido del cielo, aun cuando los judíos habían dicho: no es este el hijo de José, no está con nosotros su papá y su mamá aquí, como ahora dice que ha descendido del cielo? De manera, hermano, que, y conforme al testimonio de los apóstoles, el Hijo de Elohim existe desde el principio, nació únicamente del Padre, por eso es el unigénito. El Espíritu de Elohim vino sobre él en plenitud desde el principio, por eso es el ungido por Dios, no el ungido con aceite por los hombres, sino el ungido por Dios con su Espíritu que vino en plenitud sobre él. Y de este testimonio es el testimonio que da Juan, en el sentido de que Juan dice, Juan dio testimonio de él, estoy en el capítulo 1, versículo 15, a tono y a continuación de lo que estábamos hablando en el capítulo anterior. Juan dio testimonio de él diciendo: este es aquel a quien yo me refería cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo porque existía antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido un don en vez de otro, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio del Mesías, por medio de Jadebar de Elohim Hamasía. El amor y la verdad. La ley es una cosa, el amor y la verdad no se conocieron por medio de Moisés, no fueron reveladas por medio de Moisés, sino que fueron reveladas por el Mesías. Nadie ha visto jamás a Elohim, el Hijo único que es Elohim y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos los ha dado a conocer. Este versículo está muy en correspondencia cuando el Hijo dijo: el Padre y yo somos uno. Cuando le dijo a los discípulos que él, las cosas que hacía, es decir, su palabra, las palabras que él decía y las obras que hacía no eran de él, sino eran del Padre que estaba en él. Así que
Este versículo está a tono con el testimonio de las escrituras del Tanaj acerca del Ejad de Elohim y acerca del testimonio del Mesías. Nadie ha visto jamás a Elohim, el Hijo único que es Elohim y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos los ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan cuando las autoridades judías enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan quién era él. Y él contestó claramente: yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo. Le volvieron a preguntar: ¿quién eres pues, el profeta Elías? Juan dijo: no, no lo soy. Ellos insistieron: entonces, ¿eres el profeta que ha de venir? Contestó: no. Le dijeron: ¿quién eres pues? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué nos puedes decir de ti mismo? Juan le contestó: yo soy una voz que grita en el desierto, abran un camino derecho al Señor, tal como dijo el profeta Isaías. Los que fueron enviados de los fariseos a hablar con Juan le preguntaron: pues si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan le contestó: yo purifico con agua, pero entre ustedes hay uno que no conocen y que viene después de mí. Yo ni siquiera merezco desatarle la correa de su sandalia. Todo esto ocurrió en un lugar llamado Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio venir a Yehoshua que se acercaba a él y dijo: miren, ese es el Cordero de Elohim, el que quita el pecado del mundo. A él me refería yo cuando dije: después de mí viene uno que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Yo mismo no sabía quién era, pero he venido purificando con agua precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca. Juan también declaró: he visto al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, bajar del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo todavía no sabía quién era, pero el que me envió a purificar con agua me dijo: aquel sobre quien vea que el Espíritu baja y reposa, es el que purifica con el Ruach HaKodesh. Y yo le he visto y soy testigo de que es el Hijo de Elohim. He aquí, hermano, el verdadero ungido, no por los hombres, sino por Elohim, pues el testimonio que se está dando en el Evangelio es que el Espíritu de Elohim, aquel que se movía sobre las aguas, vino sobre él en forma visible, dándole testimonio al profeta de que verdaderamente este era el ungido y el Hijo de Dios. Así que, hermano, es como dice Juan, que él no le conocía, pero el que le había mandado a purificar con agua, le dijo que sobre quien él viera que el Espíritu descendía y permanecía sobre él, ese era el ungido, y él lo vio y dio testimonio, porque Juan vino para testimonio, para ser un testigo de aquel que era la luz, de aquel que era la palabra de Elohim, o que es la palabra de Elohim, que había venido al mundo. Por eso le digo, hermano, que Juan fue el primer testigo. Juan es el profeta que luego de 400 años de silencio profético, donde la palabra de Elohim no se manifestaba por ninguna de las vías tradicionales que el pueblo judío conocía, ya sea en el templo, a través de los sacerdotes o a través de los profetas, no había palabra de Elohim, no hubo palabra de Elohim, y esto aparece en la historia de que hubo un silencio de 400 años, y después de esos 400 años la voz que retumbó en el universo, que retumbó
en la tierra de Israel, en la tierra profética de Israel, fue la voz de Juan como un grito de alguien que decía que le hicieran un camino derecho al Señor. Es importante estas palabras. Número 1, la identidad del Mesías. Y número 2, lo que él mismo dijo acerca de quién era él. Él dice que él no era ni el Mesías. Él dijo, yo no soy el Mesías. Y dio testimonio de que él no era el Mesías, sino que él vino a dar testimonio acerca de quién verdaderamente era el Mesías, porque los judíos esperaban a un Mesías. Y le dicen, bueno, ¿quién eres? Eres Elías, porque Elías hasta el día de hoy, si usted quiere saber algo acerca de esto, visite un canal que no se lo aconsejo a nadie, que se llama Punto Bresle. Es un canal el más, digamos, representativo de la doctrina judía antimesiánica, en el sentido de que ellos no creen en el Mesías que vino, sino en el que va a venir. Y este Mesías va a ser señalado por el profeta Elías. No sé si es en el libro de Malaquías. Déjeme buscarlo a ver si es en uno de los últimos capítulos del libro de Malaquías, donde dice que él iba a mandar a uno con el espíritu del profeta Elías. No dice que va a mandar en Malaquías, el capítulo 4 dice, miren ustedes, voy a enviarle al profeta Elías antes que llegue el día del Señor y será un día grande y terrible. Hermanos, ningún hombre nace profeta, sino que el espíritu de Elohim se manifiesta o se manifestó en varios hombres, incluyendo a Elías. Se le manifestó en este don de profecía, pero Elohim es el que hace todas las cosas. De manera que el mismo espíritu que obró en Elías, pues también estaba obrando en Juan. Esta característica de que, como decir, se dice que ellos esperan a Elías, literalmente, ellos esperan a Elías. Sin embargo, el que se presentó en el poder y en el espíritu de Elías, es decir, en el mismo espíritu que obró en Elías, estaba obrando ahora en Juan el profeta, y Juan estaba dando testimonio de aquel que el espíritu de Elohim iba a descender y iba a permanecer en él, y que ese era el Mesías y el Hijo de Elohim, y también el Cordero de Elohim que iba a quitar el pecado del mundo. Esta característica de haber también en aquella mujer que los hombres tienen aún todavía como la madre del Mesías, es decir, es una continuidad, en este caso, de Eva. Es una continuidad de Eva, porque Eva no aparece en las escrituras, en el Tanaj, no aparece mencionada Eva luego de los hechos de Edén. Sin embargo, aparece que Adán tuvo otros hijos, en este caso Set, pero no aparece el nombre de Eva como que fue con la mujer que tuvo estos hijos. ¿Por qué? Porque, como decir, el ministerio de Eva, la restitución de Eva, iba a tener un momento en la profecía de las escrituras. Y esto se cumplió en esta mujer que los hombres tenían como la madre de Jesús o de Yeshua,
o de Yehoshua, como le dicen. Así que esta característica, y que de alguna manera fue tropiezo para el pueblo de Israel, para algunos de los judíos, que hasta hoy están esperando el profeta Elías, cuando ya el Mesías fue identificado, el Mesías vino y fue identificado por el profeta Juan, con pruebas indubitables de que verdaderamente el Espíritu descendió de forma visible sobre él y que este era el ungido, cuando él dijo, y este es el ungido, es el Cristo, es el Hijo de Elohim. Ese es el testimonio de Juan el profeta. Así que, hermano, aunque no es el tema, pero sí lo abordamos de forma general para darle el entendimiento de lo que queremos decir. Y le dice, ¿eres tú el profeta que había de venir? Porque a Moisés se le dijo, profeta como tú, yo enviaré. Y es decir, Moisés le dijo al pueblo, profeta como yo, Elohim va a enviar, a él deben obedecer. Y muchas de las personas que creyeron en él cuando él multiplicó el pan delante de aquellos 5,000 hombres, dijeron verdaderamente este es el profeta que debía de venir al mundo, y trataron de hacerlo rey, cosa que él evadió, por cuanto el reino de él no es terrenal. Él vino a establecer el reino de Elohim entre los hombres. Él vino a establecer el reino de Elohim nuevamente en la tierra, en el mundo. Así que, hermano, Yohanan dijo que él no era ni el Mesías, ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta que debía de venir, pero dio el testimonio, vino como testigo, y ellos lo recibieron como profeta de Elohim verdadero. Así que Elohim envía a este hombre precisamente para que todos creyeran por él. Así que, hermano, son fundamentos de nuestra fe y de la verdad que estamos recibiendo por medio del testimonio del Espíritu, por medio del Evangelio, por medio de la palabra de Elohim. A tono con esto, debo decir que el Satán, el serpiente, como dice, muy astuto, con la astucia milenaria, al ver que fue derrotado, que fue vencido y que estaba condenado el príncipe, él como príncipe de este mundo estaba condenado por medio de la muerte y la resurrección del Mesías, pues no se quedó tranquilo, sino que Apocalipsis capítulo 12 dice que él empezó a perseguir a los descendientes de la mujer, aquellos que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio del Mesías. Es decir, que el Satán y la serpiente antigua, y a tono con esto vamos a decir algo ahora mismo, y es que aquella profecía de Génesis capítulo 3, creo que 3:15 o 3:16, donde dice de la simiente de la mujer, para los judíos y para nosotros está claro que esta mujer profética es el pueblo de Israel, el resto fiel que por medio de sus oraciones, por medio de un testimonio fiel, provocaron la venida del Mesías al mundo. A Elohim no le quedaba otra cosa para manifestar su amor que hacer que su palabra se hiciera hombre para testificar del amor y de la verdad de Elohim. Es como decir, esto es lo último que tengo para ustedes. De manera que, y lo hizo por aquel resto fiel que se mantuvo fiel, como cuando Elías decía que el único que quedaba como profeta de Elohim era él, y él le dijo, me he reservado un resto que no han doblado su rodilla a Baal. Asimismo, esos israelitas fieles, esos judíos fieles, entre ellos están los apóstoles,
están aquellos que él escogió, que como Natanael, que estaba debajo de aquella higuera intercediendo y pidiendo por el regreso del Mesías, pues esos fueron los que produjeron que el Mesías se manifestara. Esa es la mujer del capítulo 12, la que da a luz aquel niño que fue arrebatado para el trono de Elohim y que es el mismo hijo de Elohim. Ahora, la descendencia de esa mujer y que el Satán comenzó a perseguir son los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio del Mesías. Es decir, en este caso, los que están recibiendo al Mesías y guardan los mandamientos de Dios por encima de todas las cosas. De manera que este es el fundamento de nuestra fe, este es el estatus de los hijos de Elohim. Pero como le decía, la serpiente antigua no se quedó tranquila, sino que, número uno, dice que aún los escogidos han sido confundidos, han sido arrastrados por aquellas aguas que la serpiente arrojó de su boca para arrastrar a la mujer y a su descendencia, y que la tierra fue la que se tragó esa agua, ayudando por supuesto a la mujer, y la mujer pudo ir a su lugar en el desierto, donde allí va a ser sustentada durante 1390 días. Pero lo importante es que el serpiente hizo dos cosas. Número uno, que está anunciada en el Evangelio, y es una enseñanza de los apóstoles de que el espíritu del antimesías ya estaba en el mundo. Número uno, el espíritu del antimesías ya estaba en el mundo. Número dos, la tierra, es decir, aquellos que son carnales, aquellos que son, como decir, los sensuales, se tragaron esto, es decir, recibieron este espíritu como si fuera el espíritu de Elohim. Número dos, Apocalipsis dice que él se manifestó, o este antimesías se va a manifestar como un cordero, es decir, es un remedo, es un plagio del cordero verdadero de Elohim, es un plagio. De manera que, número uno, hay un grupo de personas, multitudes, que son del mundo, que han recibido el espíritu del antimesías. Número dos, que están adorando a un remedo, a un plagio, a un falso cordero. Número tres, dice que de tres espíritus de demonio salieron doctrinas, falsas doctrinas, que llenaron al mundo. Y lo voy a decir claramente: hay un solo evangelio verdadero vindicado por Elohim, y es el evangelio escrito, y que no lo dijo Juan en este caso, nunca dijo que escribió un evangelio. Es el libro de Revelaciones. Es el mismo Padre, es Elohim quien da la revelación de que Juan fue un testigo verdadero, de que Juan dio testimonio acerca de la palabra de Elohim y del testimonio del Mesías, y al único que se le dije, escribe en un libro. Así que hay tres de los cuatro, usted saque sus propias conclusiones, tres de los cuatro evangelios que son falsos, porque el antimesías y ese cordero, ese remedo del cordero, ese falso cordero, necesita evangelios para poder discerminar su doctrina, por supuesto, su doctrina la cual creen. Otra de las cosas que son diferentes al testimonio de este evangelio
es que este evangelio comienza diciendo que ya en el principio, desde Bereshit, existía la palabra y que aquel que es la palabra estaba con Elohim y era Elohim. Y que este que es la palabra fue el que se hizo hombre y vino al mundo. De manera que él no vino al mundo a nacer, sino que la palabra se hizo carne, porque tiene poder para hacer lo que él quiera hacer. Es una característica de la palabra de Elohim, y que la palabra de Elohim es espíritu y vida. Espíritu y vida. Así que para él no es imposible que la palabra se hiciera hombre verdadero, que el Logos se hiciera hombre verdadero. De manera, hermano, que esta doctrina, y que viene del judaísmo, porque el judaísmo le dijo, no conocemos a su mamá y a su papá, incluso dicen que él es producto de un adulterio, por cuanto no es el hijo de José, sino que es el hijo de María con otro hombre, y tienen la doctrina de que él debe nacer de una mujer y de un hombre. Esa doctrina es judía, es una doctrina conocida, por supuesto, por el mundo entero, de que el judaísmo está esperando a un hombre hijo de mamá y de papá que pertenece a la tribu de Judá, de la descendencia de David y de Salomón. Les repito, un canal judío muy representativo de la doctrina judía. Vaya preparado, póngase un casco de lo que se ponen los boxeadores para poder escuchar las cosas que dicen en este canal acerca del Mesías que ellos esperan y acerca del Mesías que ya vino. Lo que significa, hermano, que esta doctrina de que él debía nacer de una mujer, y que así como lo interpretaron en Apocalipsis, cuando dice que de la simiente de la mujer va a nacer uno, pues esa mujer profética es el pueblo de Israel, como ya hemos dicho. Pero que esta doctrina de que el Mesías debería de nacer de una mujer, los judíos dicen que va a ser un hijo de mamá y de papá, es decir, de un hombre y de una mujer normal. Pero hay otra doctrina que dice que Jesucristo, en este caso, es el hijo de María y que fue engendrado por Dios en el vientre de María. Es decir, que Dios engendró un hijo en el vientre de una mujer comprometida en matrimonio, un Elohim, que uno de sus mandamientos dice, no adulterarás, no fornicarás, pues coge a una mujer comprometida en matrimonio para allí engendrar un hijo. Fíjense cosas para que ustedes vean, hermano, cómo a veces no tragamos lo que la serpiente nos ha tratado de inculcar, porque yo me lo tragué. Así que, hermano, el Mesías, el antimesías, la serpiente preparó, número uno, multitudes que no conocieron al Mesías verdadero, se tragaron el espíritu del antimesías. Número dos, 3 espíritus de demonio salieron a enseñar doctrinas de un Cristo, vamos a decir así. Estos evangelios comienzan con genealogías acerca de toda la genealogía de Jesucristo, cosa que el sacerdocio de Melquisedec no tiene genealogía, no tiene principio ni tiene fin semejante al hijo de Elohim. Entonces los hombres le están trazando una genealogía. Eso es para justificar la doctrina del nacimiento de una mujer y de un hombre. Así que, hermano, no solamente él trazó un evangelio o 3 evangelios, los cuales, por supuesto, han traído muchas divisiones, porque todo el mundo está tratando de cronológicamente unir los evangelios. Están tratando cada uno de coger un camino a través de estos evangelios, y es lo que ha traído la diversidad de doctrina. Y como dije,
Hay en este momento 45,000 doctrinas aprobadas en el mundo y otros que se han declarado apóstoles y demás y que están predicando doctrinas que quizás no estén aprobados, pero hoy se conocen 45,000 iglesias o denominaciones o doctrinas reconocidas en el mundo. Así que miren, y creen en estos evangelios, creen en Jesucristo, así que miren todo el diapasón de doctrina que se ha abierto. Y la otra situación, hermano, triste, es que se han levantado, por supuesto, una falsa iglesia, se ha levantado un falso ministerio poderoso, se ha levantado un liderazgo internacional en el mundo muy poderoso. Por supuesto, son atractivos a los oídos de multitudes que van detrás de estos maestros para congregarse y oír sus doctrinas. Estamos diciendo esto, hermano, para que podamos distinguir entre la vida y la muerte, entre lo verdadero y lo falso, entre el verdadero Mesías y el falso Mesías. Mire, hermano, párese en el Evangelio, observe y deje que el Espíritu trate con usted. Dice que donde hay temor, no se ha perfeccionado el amor de Elohim. Sí hay temor en los corazones, porque, como le dije anteriormente, la religión es la cuna donde llega el hombre a dormir, porque cree que ya llegó a donde debía llegar, cree que alcanzó la meta, que alcanzó el lugar, la cima del mundo, alcanzó el lugar que Dios esperaba a que él llegara allí y ya, como decir, quédate tranquilo ahí, que ya estás en el lugar correcto. Eso le está diciendo su mente a las personas que están en 45,000 denominaciones religiosas que hay en el mundo. Ya llegaste a donde debía de llegar, ya tiene la verdad. Hoy estaba escuchando, o ayer, un estudio acerca de esto, muy bueno. Traté de buscarlo para escucharlo nuevamente, pero realmente no lo pude oír completo, acerca de todas estas cosas y cómo las personas aceptamos muchas cosas que vemos que están mal y nos confabulamos con ellas porque tenemos miedo a hablar, porque tenemos miedo, como decir, ir contra aquellos que se consideran ungidos del Señor. Son ungidos del Señor, pero el Espíritu Santo no ha venido visible sobre ellos, como vino en el Mesías. Así que, hermano, lo que quiero decir es que si usted pone su confianza en aquel que es verdadero, Él no lo va a defraudar. Sé que estoy diciendo cosas que hieren la conciencia de muchos. Sé que estoy diciendo cosas que remueven, como decir, que remueven raíces que han calado profundo en los corazones. Sé que estoy diciendo cosas para mayores de 150 años, porque el Evangelio es eterno y es para personas que creen en la vida eterna, pero que son importantes decirla y que en su momento van a dar su fruto. La verdad no ha sido, como decir, vencida por las tinieblas. La luz no ha sido vencida por las tinieblas. La muerte no venció, sino que la vida venció sobre la muerte. La verdad y el amor triunfaron sobre la mentira, sobre la venganza, sobre el odio. Así que, hermano, la serpiente antigua, con su astucia, ha venido levantando una falsa iglesia,
un falso liderazgo, falsos evangelios, falsas doctrinas y por supuesto falsas iglesias que en su momento, hermano, todos vamos a ser confrontados por la verdad, por el testimonio del Espíritu, y va a ser el momento en que usted va a decidir, como decidió Judas, por las tinieblas. Así también muchos podrán decidir por las tinieblas, pero millones de millones van a decidir por la verdad. Así que, hermano, sé que lo que estoy diciendo es mucho para recibirlo de un solo así tirón, como decimos nosotros los cubanos. No voy a seguir añadiendo a este capítulo número 3, en que estamos en el fundamento del Mesías, pero estamos también discerniendo el espíritu del antimesías, estamos discerniendo las falsas doctrinas, estamos discerniendo la falsa iglesia que se ha levantado en el mundo, los falsos líderes que se han levantado en el mundo. Lea el capítulo 10 de este evangelio para que nos demos cuenta quién es el pastor, el buen pastor que su vida dio por sus ovejas, y qué dice el Señor, no yo, de los pastores asalariados. ¿Qué dice el capítulo número 10? Léalo y deje que el Espíritu trate en su vida. Que la fidelidad en nuestros corazones esté conmigo, esté con todos los que reciben el testimonio del Espíritu, y que el shalom de Elohim, que no es el shalom que da el mundo, sino es el shalom que viene del mismo trono de Elohim, para que podamos testificar el poder que nos hace hijos de Elohim, para poder testificar contra el mundo, para poder testificar contra la muerte, porque el Satán es malo. Destruye a nuestros hijos, destruye nuestras esposas, destruye nuestros padres, lo destruye todo, destruye la tierra. Y está tratando de hacer vana la obra, está tratando de hacer vana la obra de redención del Hijo de Elohim. Está tratando de levantar, y lo va a levantar. Y se me olvidaba decir que esta bestia, este espíritu del antimesías, va a levantar una imagen a la cual le va a dar vida. Escucha, hermano, ¿cuál es la imagen más proliferada en el mundo? Que aún los creyentes se la pasan de un teléfono a otro para poner textos y promesas. Acerca de eso estaba hoy mirando un estudio y lo voy a decir. La imagen más proliferada en el mundo desde la perspectiva religiosa es la imagen de Jesucristo, del Jesucristo que se cree en el mundo. Esa es la imagen que la bestia va a darle vida y que va a mandar a que todos les adoren, aunque él ya no ha mandado a nadie. Sin embargo, el mundo la está adorando. Repito que la fidelidad que estuvo con el Hijo de Elohim para testificar, aún cuando estaba amenazado de muerte y aún cuando sabía que iba a morir, se mantuvo fiel. Y que el shalom que estuvo con él, aún estando levantado en aquel madero, dándose en sacrificio por nuestro pecado, siendo vituperado, humillado, pudo decir que todo estaba cumplido, que todo estaba consumado. Y de eso el Evangelio da testimonio, de que él le dijo a María Magdalena: no me toque, porque no he subido a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. De manera que él subió
y él fue hallado digno de toda la obra que hizo. Fue hallado fiel. Él es el testigo fiel y verdadero. Por eso lo estamos siguiendo y creemos y lo recibimos. Emet.